una persona que tiene conocimiento de la verdad bíblica, que un líder debe ser una persona que tiene claridad sobre que es una fuente de recursos espirituales, ¿sí? Que es un líder, es un guardián y un protector para otros hermanos en la fe. Y que también se convierte o es un modelo de virtud espiritual, ¿sí? Entonces, Pablo refiere esto: tienes que ser un hombre que conoce perfectamente la palabra, un hombre que da recursos espirituales a sus hermanos, es un hombre que protege una mujer, que cuida, que cuando vean una persona, una mujer en la congregación que está o ha dejado de ¿qué? De venir a la iglesia, que se ha alejado, que ha dejado de orar, que ha dejado de participar, es una mujer que se encarga de ¿qué, hermanos? De aconsejar, de hablar, de buscarle, para que ella vuelva a acercarse a ¿quién, hermanos? A Dios, ¿sí? Ese es el liderazgo espiritual. Pero también y sobre todas las cosas, hermanos, que es un ejemplo de modelo de virtud, modelos de virtudes espirituales. Bueno, Pablo entendía que esto en realidad, hermanos, es imposible para cualquier hombre en términos de sus capacidades humanas. No es posible, ¿sí? Un hombre con los esfuerzos humanos, con las capacidades humanas, no es capaz ni será capaz de lograr hacer esto, ¿sí? Pablo lo está diciendo, y hablo de Pablo porque él es el hombre que Dios tomó como un siervo poderoso para compartir la palabra. Y a pesar de que podríamos decir de que Pablo era un hombre superdotado en cuanto a bendiciones y capacidades espirituales, pues el mismo Pablo termina diciendo en 2 Corintios, por favor, acompáñame a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Tiene ahí, vaya a la Biblia, en el capítulo 2 de esta segunda carta. Lo tiene ahí. Dice el texto en el verso 16 de esta carta, el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, porque ¿se acuerda cuando cantamos? Él nos lleva de triunfo ¿en qué? En triunfo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pero fíjese el verso 16, a esto ciertamente olor de ¿qué? De muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas dice, ¿quién es qué? ¿Quién es suficiente? Es una pregunta. Pablo está reconociendo qué hombre es capaz, qué hombre es suficiente. Y Pablo dice que no hay, ¿no? No hay capacidad humana que pueda lograr lo que Dios nos exige, ¿sí? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué, hermanos? La pregunta sería ¿por qué? Pues porque solamente Dios puede dar el poder a un hombre, a una mujer, para poder destacar, para poder fortalecerle a él, para poder ayudarle, sostenerle, ¿sí? Para poderle hacer un hombre que vence en medio de tribulaciones. Es solamente el Dios, ¿sí? Entonces, solamente Dios puede dar la capacidad. Pablo se da cuenta que no hay ningún hombre capaz de cumplir satisfactoriamente esta responsabilidad inmensa de liderazgo con solamente el esfuerzo humano, sabiduría o fortaleza humana. No hay. Y entonces Pablo llega a la conclusión, solo Dios puede dar poder a un hombre o una mujer para hacerle un líder eficaz. Aunque Pablo obviamente luchaba en su carne,
él descubrió que no hacía lo que él quería, sino lo que no quería. Es lo que Pablo tuvo que reconocer. Entonces Dios en su misericordia le dio, ¿qué le dio Dios a Pablo, hermanos? ¿Qué le dio? ¿Bendiciones y bendiciones y solamente bendiciones? No, ¿le hizo pasar momentos difíciles o no? Bueno, voy a decirlo más claro, ¿le dio dolor o no le dio dolor? ¿Le dio una enfermedad incurable o no le dio una enfermedad incurable? A ver, lo digo para todos los que estamos aquí. Pablo tenía una enfermedad incurable. No había médico que lo pudiera sanar. No, un aguijón en la carne. Muchos dicen que era un dolor fuerte en su pie y que por eso cojeaba. No lo sabemos con certeza. Pero el punto es que Pablo tenía dolor físico, enfermedad. Y simplemente Dios le dijo, bástate de mi gracia. ¿Sí? Entonces, a pesar de tener un dolor incurable, sufrimiento continuo, Pablo tuvo que aprender entonces humildad. Y tuvo que aprender lo más hermoso que tenemos que aprender muchos, hacernos dependientes ¿de quién? De Dios. Y decir, Señor, yo solamente dependo ¿de quién? De ti. Y solamente de ti, dependo de ti. Entonces, los falsos maestros asediaban, molestaban. Hermanos, ¿hay gente molesta o no, hermanos? Y no solamente molesta, sino sumamente ¿qué? Molesta. Nos molestan sus comentarios. Y de repente, hermano, a veces uno hasta comete error cuando le dice, no me digas esto, porque ¿sabe qué va a hacer esa persona cuando usted le diga, no me digas esto? ¿Sabe qué va a hacer? Se lo va a repetir y repetir y repetir. Porque sabe que eso ¿qué? Nos molesta. ¿No? Entonces, hermano, Pablo sabía lo fastidiosos, los molestos que eran estos hombres que lo acusaban, que le cuestionaban su carácter, cuestionaban su autoridad, y por eso él inicia esta primera carta en su capítulo 2 con una defensa. Él está defendiendo su ministerio delante de los tesalonicenses, porque llegó gente a la iglesia que llegó y empezó a hablar mal ¿de quién? ¿De quién? ¿De su mamá? ¿De su prima? No, llegó a hablar mal ¿de quién? De Pablo. Y empezaron a decir, Pablo solamente viene aquí por intereses de carácter ¿qué? Económico. Pablo solamente está buscando dinero. Es como si a una persona de repente le acusara a mi hermana Sophie de que ella está predicando el evangelio porque quiere aprovecharse de la gente. Eso va a hacer la gente, los enemigos de la palabra y del evangelio. Eso es lo que van a hacer. Pablo fue asediado por los enemigos y hablaron mal de él. Sí. Cuestionaron su autoridad. Cuestionaron que él estaba actuando de forma mezquina, interesada. Sí. Entonces, Pablo tuvo que enfrentar esta situación. Sus enemigos, oponentes del ministerio mentían o mintieron a muchos creyentes de Tesalónica en cuanto a su integridad y su deseo sincero de servir a Dios. Cuestionaron y dijeron, Pablo, tú no estás sirviendo a Dios, tú lo haces porque a ti te interesa eso, tú quieres ser alabado, quieres ser reconocido por los hombres. Fíjese qué lamentable fue, pero así hicieron, ¿no? Entonces esperaban acabar con este nuevo movimiento de hombres y mujeres creyentes, acabar con la nueva iglesia, destruyendo su confianza en la persona que Dios había usado. O sea, querían acabar con la iglesia de Tesalónica. ¿Y cuál era el método, hermanos, de acabar o destruir la iglesia de Tesalónica? Hermanos, generalmente, ¿cómo termina lastimándose grandemente a una iglesia? ¿A quién hay que tumbar para que la iglesia se empiece a lastimar? ¿A quién? Al liderazgo. ¿Sí o no? Tirando al líder, ¿cae quién? Caen los demás. Entonces, si Pablo había fundado la iglesia, la
técnica o la estrategia era derrumbar a Pablo. Haciéndolo caer, iban a hacer destruir la iglesia de Tesalónica, porque él había sido el fundador de esta iglesia. Entonces, dicho grupo de hombres incluía a judíos incrédulos, a gentiles paganos. Ambos fueron muy, muy hostiles, atacando el evangelio de muchas formas. Hermanos, no es algo nuevo, hermanos. Los misioneros, los predicadores que van y comienzan a predicar la palabra en un lugar nuevo, son, ¿qué, hermanos? Atacados físicamente o cuestionados moralmente, ¿sí? Tú que vienes a hablar aquí de Dios y tú eres un pecador y yo te vi, ¿no? ¿Pudieron haber hecho eso con Pedro o no, hermanos? Sí. ¿Pedro maldijo o no maldijo? Pues la noche que entregó a Jesús no maldijo. Maldecir era echar como hoy, ¿echar qué? Groserías. Y Pedro lo hizo. Y sin embargo Dios usó la vida de Pedro para bendición. Entonces, hermanos, no se sienta usted agredido como alguien nuevo. Los hombres y mujeres que han decidido predicar la palabra de Dios, muchas veces han sido, ¿qué, hermanos? Atacados, juzgados, criticados, acosados, lastimados físicamente, hermanos, sus bienes, sus cosas, les han robado cosas, ¿sí? Así ha pasado, hermanos. Entonces, era una situación semejante a la que Pablo luego trató en 2 Corintios. Pero bueno, vamos a verlo eso más adelante. En respuesta a la actitud negativa de la venida del Mesías, porque había venido Jesús, en respuesta negativa a la obra redentora, ¿sí? Y a esta obra maravillosa de que el evangelio fuese creciendo de lugar en lugar, a contrario censo, esos hombres, en una contraataque, por así decirlo, ¿sí? En contraataque, en oposición, ellos aumentaron los ataques a la verdad de la salvación por gracia, y Pablo se había convertido en el blanco, ¿qué, hermanos? Principal. Pablo se había convertido. Debido a que el mundo del primer siglo estaba lleno de charlatanes y líderes falsos espirituales, era muy fácil que los enemigos de Pablo lo clasificaran, lo catalogaran con ese tipo de hombres que viajaban solo por interés, por poder, por riqueza, por prestigio, por poder político, ¿sí? Eso es lo que hacían. Miren, voy a leerles un fragmento, hermanos, por favor, de un libro que escribió el hermano W. Neil. Él escribe de lo que pudo suceder en ese tiempo y él narra y dice: es probable que no haya habido nunca tan grande variedad de sectas religiosas y sistemas filosóficos como en los tiempos de Pablo. Oriente y Occidente se unieron. Hoy le llamamos a eso, hermanos, ecumenismo. Se unen religiones occidentales con religiones, ¿qué? Orientales, ¿sí? Y se unen. En ese tiempo de Jesús se unieron este tipo de religiones, de pensamientos, de filosofías para producir una amalgama, una mezcla de pensamiento, ¿sí? Instauraron principios elevados, morales, supersticiones, actitudes y cosas que hacer, ¿no? Los misterios orientales, porque toda la cultura y las religiones orientales, hermanos, se basan en espíritus, ¿sí? Si usted sabe un poquito de cultura oriental, ellos creen en los espíritus de los animales, o sea, creen en muchas cosas, misterios, ¿sí? Entonces, todo esto de la filosofía oriental, de la filosofía griega, de los dioses que existían en ese tiempo, dioses locales, competían por tener buena aceptación bajo la protección de la indiferencia romana. Roma empezó a promulgar o a promover, o vamos a decir que no promovió, pero a no hacer nada para respetar su ideología o su pensamiento. Roma fue una gran aceptación de filosofías o de religiones de todo tipo de culturas. Y entonces adoraban a todo tipo de ¿qué? De dioses, de deidades.
Es lo que se permitía en el tiempo de Pablo. Y todos estos hombres estaban convenciendo a creyentes, a personas que asistían de la iglesia de Tesalónica, y los convencían a salirse de su religión o de su fe cristiana por creer en todo este tipo de cosas. Y entonces comenzaban a tener éxito, comenzaron a hablar mal de Pablo, comenzaron a hablar mal de sus compañeros de Pablo, de las personas que le acompañaban en sus viajes, comenzaron a convencerlos de que las intenciones de Pablo eran no de carácter sincero, sino que él venía por intereses económicos o políticos o sociales. Entonces estos hombres comenzaron a desprestigiar, a hablar mal de Pablo. Estos hombres eran farsantes que solamente buscaban su propio beneficio, se catalogaban o se llamaban a sí mismos maestros espirituales. Esa es una palabra que se ocupó mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Hoy la ocupan muchos niños en términos de caricaturas. Sensei, ¿qué es un sensei? ¿Ha escuchado la palabra sensei? Maestro, ¿sí? Y los senseis orientales que venían de muchas religiones, ellos habían comenzado a tener mucha importancia o influencia en los hombres de ese momento. Entonces, estas personas acusaron a Pablo y por desagradable que fuera, Pablo, aún así, escribió esta carta a Tesalónica para defender su vida y su integridad espiritual o liderazgo espiritual frente a toda esta serie de chismes, de críticas, de personas que juzgaron su vida. Y respondió de manera directa y concisa. Y vamos a verlo, por favor. Quiero que usted lo vea conmigo. Vamos al verso 1, por favor. Tenga ahí el texto. Acompáñenme. Dice el texto: vosotros mismos que sabéis, capítulo 2, ¿sí me sigue? Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. A ver, hermanos, y voy con el primer punto y con el que quiero dejar. ¿Qué es lo que muchas veces nos lleva a cometer errores? Olvidar. Si hay algo que es necesario, hermanos, ¿qué es? Es recordar. Recordar lo que en algún otro momento pasó y qué fue lo que se vivió. Pablo los está llamando a recordar y decirles: a ver, momento, yo no soy la primera vez que los visito, ¿sí o no? Ya los había visitado antes, cuando formé esta iglesia, y quiero que se acuerden de cómo fue mi actuar, cómo me porté yo, ¿con quién? Con ustedes. ¿Qué fue lo que hice cuando yo estuve aquí con ustedes? Para que recuerden entonces que yo, la vez que vine, lo que hicimos, lo que aprendimos, todo eso que hicimos no fue en vano, ¿sí? Esto fue un hecho. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó ¿qué? Vana. Pablo le surgió, le dijo: a ver, por favor, recuerden, necesito que se acuerden de cómo fue mi actuar cuando yo vine a vosotros, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros, yo y la gente que me acompañó? De lo que había ocurrido, de algo que ustedes vieron y fue obvio y evidente. Ellos conocían el ministerio de Pablo cuando él estuvo allí y fundó esa iglesia. Ahora, no se trataba de que eso viniera de otras personas, de algo que les habían platicado. No, hermanos, ellos fueron testigos que allí, reales, ¿sí? Presenciales, exactamente. No fue algo que me dijo, es que a mí me dijo aquel, me dijo el que me dijo. No, hermanos, no venía de segunda mano. ¿Venía de qué, hermanos? ¿De primera qué? De primera mano. Ellos habían estado allí. Miren, voy a terminar, hermanos. Dice: nuestra visita a vosotros se refiere a la llegada de Pablo con los misioneros que les acompañaron en el mensaje, en la predicación del evangelio. Y la palabra ahí es vana, ¿sí? Vana. La palabra vana viene del griego kenos, significa vacío. El término también denota algo de carente de propósito.
efecto o sin importancia, y por lo tanto algo intrascendente. ¿Quiénes habían sido los hombres que acompañaban a Pablo? ¿Recuerda usted quién era? Silas y ¿quién? Y Timoteo. Estos dos particularmente le habían acompañado. Y entonces le dice, el ministerio que yo, Silas y Timoteo, hicimos con ustedes, nunca fue insulso, fue inútil, fue con despropósito, no hubo resultados claros. Al contrario, tuvo un impacto poderoso porque produjo efectos profundos de largo alcance en la vida de todos los creyentes en Tesalónica. Las señales de la fe fue genuina, fueron mencionadas ahí en el verso 1 del capítulo 10, del 1 al 10 del primer capítulo. Ahí vemos cuáles eran las características de quién, hermanos, de los creyentes de Tesalónica. Ellos eran hombres que demostraban una fe que trabaja, un amor constante, ¿sí o no? ¿Qué mostraron en el capítulo 1? Por favor, recuérdelo, hermano. Usted quizá está olvidando allí esto que exactamente está recordando lo que habían hecho, pero ¿qué fue lo que hicieron? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria, acordándonos de qué, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia que en la esperanza. Pero no solamente de eso, sino que ellos recordaban que las palabras a ellos no solamente, o más bien el evangelio no solamente llegó en palabras, sino llegó en qué, en poder. ¿En poder de quién? Del Espíritu Santo, y con plena ¿qué? Certidumbre. Entonces fueron ellos también, una característica es que fueron imitadores de quién, hermanos, de nosotros y del Señor, y recibieron la palabra en medio de gran ¿qué, hermanos? Tribulación. Hermanos, no se trató simplemente de que ellos creyeron porque tenían todas las cosas, no, hermanos, aún batallando, aún enfrentando dificultades, problemas, ellos recibieron la palabra ¿con qué, hermanos? Con gozo. Dice que recibieron la palabra ¿con qué, hermanos? Con gozo del Espíritu Santo. Entonces, a ver, hermanos, voy a regresarme a esta segunda carta y yo quiero cerrar con esto. Pablo continúa y si este primer versículo dice, porque nuestra visita no resultó ¿qué? Vana. No fue inútil. No trajo nada de resultado, no trajo resultados palpables, claros, hermanos. Y Pablo continúa su defensa de su ministerio y da 5 ingredientes que abrieron su ministerio. 5 ingredientes. Hoy solamente voy a mencionar el primero. ¿Cuál fue, hermanos? Miren, vayan al versículo 2, por favor. Póngase de pie y vaya a este texto. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, por favor. Dice la Escritura, pues sabiendo que, hermanos, antes que padecido y sido que ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos que, hermanos, de nuevo en nuestro Dios, ¿para qué? Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A ver, hermanos, termino entonces esto. La confianza de Pablo en el poder de Dios para impulsar su trabajo, su ministerio, para la protección del mal, para tener audacia, valentía, tenacidad, intrepidez frente a sus enemigos. Pablo pensaba en sus enemigos y recordaba a los tesalonicenses que estuvieron con él, de que ellos cuando llegaron a Tesalónica antes habían padecido. Pero a pesar de que habían padecido, ellos habían conocido el poder de quién, hermanos, de Dios. Entonces el primer ingrediente, hermanos, de un líder es que el líder tiene plena confianza en el poder de quién, hermanos, de Dios. Un hombre, una mujer que toma un liderazgo para servir a Dios, siempre confía en el poder grandioso de nuestro Dios. Dios nos ayude y Dios levante hombres y mujeres que confíen en el gran poder de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a entonar un canto a tu rostro.